Es cierto, el tema del arrepentimiento, hermano, suele ser un tema que cuando lo hablamos, el ser humano cree que solamente debe arrepentirse en el momento en el que se acerca a buscar de Dios por primera vez. Pero hoy quiero hablarte de que el arrepentimiento en la vida del cristiano debe ser algo de constancia, hermanos. Algo que debemos buscar día con día. Así que yo pregunto, ¿quién hoy necesita arrepentirse? Se escuchó como que a ver, hermanos, ¿sí? Les digo que la lámina a veces me confunde porque, o no sé si ya de tanto platillazo que me dio Fer, ya me dejó ahí sordito, pero... No, diga amén con seguridad. ¿Quién hoy necesita arrepentirse, hermano? Amén. Yo también necesito el día de hoy arrepentirme, amén. Porque la búsqueda del Señor es algo continuo, hermano. Gracias, hermano. El arrepentimiento, hermano, debe ser algo genuino en nuestro corazón. Debe haber un cambio genuino en nuestra vida. Es necesario para cada uno de los que seguimos a Dios, porque cada uno de nosotros seguimos cometiendo equivocaciones. Y el arrepentirnos precisamente permite que sigamos recibiendo de parte de Dios el perdón y que podamos seguir progresando espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que el cristiano tiene como fin llegar allá al cielo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí en la tierra tenemos que ser formados para poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y para poder llegar a ese nivel que era el Señor Jesús, pues vamos a tropezar en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a fallarle al Señor. Vamos a quizás dudar del Señor. Vamos a quizá alejarnos del Señor. Que Dios no lo quiera, hermano. Me gustaría que cada uno de ustedes permanezca fiel y firme. Pero ese es parte de un proceso que también el cristiano lleva. Y a veces durante su caminar llega, por causa de sus malas decisiones, si usted lo quiere ver, llega a cometer equivocaciones. Y es que recuerde que a partir de que cada uno de nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nos arrepentimos. ¿Cuántos dicen amén? Fue necesario arrepentirnos para poder bautizarnos en su nombre, amén. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice ahí en 1 de Pedro que el bautismo perdona los pecados en el nombre de Jesús, pero no quita las inmundicias ¿de qué? De nuestra carne, hermano. Por lo tanto, la lucha entre nuestra carne, entre nuestro espíritu, sigue día con día. Por lo tanto, si en esas batallas que tú has tenido en tu vida personal, de repente como que gana la chuleta, gana la carne, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo está nuestra condición entonces delante de Dios? Y hay veces que decimos, no pasa nada, fue una mentirilla blanca nada más. No, sí pasa, hermano, que si tú no te arrepientes de esa mentirilla blanca, quizás no llegues a la salvación que Cristo tiene para ti. Hermano, cuando fui bautizado en su nombre, amén, gloria a Dios por eso, hermano. Pero si le hemos fallado, necesitamos arrepentirnos de lo que le hemos fallado, pedirle perdón a Dios y restaurar nuestra vida y nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento, hermano, no solo es remordimiento. El arrepentimiento tiene que llevarnos a apartarnos de una vez y para siempre del pecado, amén, para poder volver con Dios, y eso va a traer a nuestra vida paz, gozo, tranquilidad y nuevamente
ese objetivo final que es la salvación. Hay quien hoy en día se reúne a buscar de Dios en una iglesia, pero ya ni siquiera tiene en su mente querer llegar allá al cielo. Hermano, qué glorioso sería que en el momento que estaban aquí todos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor, que viniera por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nos encontrara alabando y glorificando su nombre. Pero de aquel que no se arrepienta de lo que haya pasado en su vida, quizás se haya quedado en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el arrepentimiento en nuestra vida, en la vida del cristiano, debe ser algo constante, hermanos. El arrepentimiento requiere un gran valor, requiere mucha fuerza y a veces hasta muchas lágrimas, hermano. Requiere de constante oración y incansables esfuerzos por vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos leído la palabra del Señor, hemos escuchado de sus mandamientos, hemos escuchado de lo que debemos hacer, hermano, y a veces decimos, ya no puedo más, Señor. Seguir de pie, mantenerme firme, seguir tu caminar, Señor, a veces es imposible. Pero recuerda que no luchas con tus fuerzas, hermano, porque donde tus fuerzas se acaban, inician las de Dios. Amén. Entonces, en la vida, hermano, el cristiano en algún momento va a necesitar arrepentirse de algo, de algún error, de alguna falta, de alguna situación. La humanidad hoy en día, hermano, cada vez muestra evidencia del descontrol, de lo contrario que lleva en su vida día a día, que no respetan ya la palabra de Dios, hermano. Todavía hace unos años hablábamos se escuchaba al hablar en las noticias de hombres queriéndose casar con hombres, mujeres casándose con mujeres. Después, en la que ese tipo de personas adoptaran hijos, hermano. Hoy en día hablamos en la sociedad de gente que ya se siente un animal, hermano. Hoy en día hablamos de la sociedad, en nuestros jóvenes, creciendo el sentir de ser un animal, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Somos perfecta creación de Dios. Y hoy, aquella sociedad llamada Terrians, o Tyrians, a veces dicen ahí que en inglés, los Tyrians, ¿ya? Más bien deberían darse cuenta que quizás necesitan arrepentirse de lo que están haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y el arrepentimiento, hermano, nos dice el diccionario que es una acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento, entonces, tiene que ser algo más que el remordimiento. Debe de haber realmente en el momento del ser humano que se quiere arrepentir, debe haber un lamento, un sentir de que está haciendo algo mal o que hizo algo mal y que debe implicar alejarse de eso que hizo. Ese cambio de dirección debe de llevar que cuando uno se arrepienta ya no vuelva a cometer el mismo error. Allá en el mundo nos enseñan que a la tercera es la vencida. ¿Cuántos dicen amén? No diga amén, porque eso no es bíblico. A la tercera la vencida. No, hermano. En el primer momento en el que le falles a Dios, arrepiéntete, que realmente te duela lo que hiciste delante de Dios, pídele perdón a Dios y vuelve a su camino. Y que sea la única vez
para que nunca más vuelva a existir ese pecado y esa maldad en tu vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermano, nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Dios cambió nuestro lamento en danza. ¿Cuántos dicen amén? Dios rompió las cadenas que nos ataban. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, sigue siendo fundamental y necesario en la vida del cristiano el arrepentimiento. Dile al que tienes a tu lado, ¿y tú necesitas arrepentirte? A ver, pregúntale. Que no te diga a ver, que te diga amén. Y es que, hermano, el tema del arrepentimiento fue incluso un tema que si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, en todo momento el Señor nos habló o nos habla del arrepentirse, hermano. Pero que ese arrepentimiento sea verdaderamente de corazón. Y fue un tema tan repetitivo, incluso por los profetas para el pueblo de Israel, que incluso Dios permitió que a través de diferentes rituales, ahí en el libro de Levítico, si usted lo ha leído o si usted un día quiere leerlo, a través de diferentes rituales ofrecía el Señor el perdón de los pecados, hermano. Pero en ese momento implicaba algo más, como un ritual para poder recibir el perdón de los pecados, y no había verdadero arrepentimiento de corazón para dejar de hacer lo malo. Y el pueblo se le hacía bien fácil decir: pues total, solamente necesito una ovejita, quemar mis ropas, lavarme en el río, y mis pecados son perdonados. Y nuevamente, ¿qué pasaba en el pueblo? Nuevamente volvían a fallar. Pues no pasa nada, ahí tengo mi borreguito, lavo mis ropas, me meto nuevamente en el río y quedé perdonado. Y así es nuestro Señor, tan grande en misericordia para perdonar a su pueblo, que eso se volvió un vicio en el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios, tuvo que hacerse carne a imagen de nosotros para ser el último de los sacrificios por nuestros pecados, y ya no hubiera más sacrificios, ya no hubiera más rituales, porque debía haber un verdadero arrepentimiento en aquellos que iban a ser sus seguidores. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermano, incluso el profeta Joel le dijo ahí al pueblo, en el capítulo 2, versículo 12 y 13, le dijo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, hermanos. Y aquí el profeta estaba explicando, hermanos, que a pesar de la gravedad en la que nosotros le fallemos a Dios, o que el pueblo en ese momento le haya fallado a Dios, o le había fallado a Dios, Dios siempre nos da la oportunidad para alcanzar su perdón, para alcanzar su misericordia, hermanos. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Porque cuando les dijo que realmente rasgaran su corazón, era que rasgaran su corazón y no sus vestidos, hermano. Era porque en el pueblo judío en ese momento tenían una cultura, hermanos, que cuando pasaban a estar de duelo, pues ellos rompían literalmente su ropa, hermano, para indicar o para mostrar que estaban en duelo, que estaban tristes, estaban en esa situación de haber perdido a alguien cercano.
Y entonces, eso era algo más que físicamente podíamos observar. Pero el corazón, ¿cómo podemos observar el corazón de un ser humano para saber si verdaderamente está arrepentido? Nosotros no lo podemos ver, amén, pero Dios sí lo puede ver. Dígale conmigo a Dios, examina mi corazón. Porque Él es el único que puede ver si realmente hay arrepentimiento, si realmente rasgamos nuestro corazón, si realmente hay duelo, si realmente hay dolor, si realmente hay tristeza, porque le hemos fallado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también vemos en este versículo lo grande que es nuestro Dios. Es misericordioso, es clemente, hermano. Es tardo para la ira. Me imagino de repente el momento ahí en Sodoma y Gomorra, hermanos, cuando ya iba a fulminar esa ciudad, hermano, siendo Dios y viendo toda la maldad, lo hubiera hecho, pero inmediatamente, hermanos. Pero aún para ese pueblo buscaba la misericordia, buscaba que hubiera un justo que se hallara ahí en ese lugar, y a causa de ese justo, ese lugar no hubiera sido destruido. Lo dice la palabra de Dios que no se encontró justo alguno, y por lo tanto Dios hizo lo que hizo. Hoy en día podemos decir, ver la sociedad que tenemos, ver las ciudades grandes que tenemos, y se han convertido en algo peor que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el Señor no lo ha destruido? ¿Por qué el Señor no ha actuado? Porque Él es misericordioso, Él es clemente, Él es tardo para la ira, y para cada uno de nosotros, hermano, Él prefiere perdonarnos que castigarnos. ¿Cuántos dicen amén? Desde que yo conocí el Evangelio, hermano, allá por el 2005, se hablaba de que Cristo viene por su iglesia, amén. Y han pasado ya más de 20 años, hermano, y yo sigo creyendo que Cristo viene por su iglesia. Las señales que nosotros vemos a nuestro alrededor es evidencia de que Cristo viene por su iglesia. Y de repente llego a decirme yo mismo, Señor, ¿por qué si las señales son tan evidentes, por qué no has venido por tu iglesia? Porque está esperando que cada uno de nosotros, que cada uno de los que están en esta ciudad, que cada uno de los que habitan este mundo, se arrepientan de sus pecados. Porque Él no quiere que lleguen a ese castigo eterno. Él quiere que nosotros estemos allá en el cielo con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y que a pesar de que le fallemos, hermano, que a pesar de que caigamos en la tentación, que a pesar de que cada uno de nosotros pudiéramos alejarnos incluso de la iglesia o alejarnos de su camino y regresar quizás a lo que el mundo nos ofrece, a pesar de todo eso, el Señor prefiere perdonarnos que castigarnos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es evidencia de que sigue extendiendo su misericordia y su gracia, hermano, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento lo vemos también, hermano, en el ejemplo del rey David. ¿Cuántos dicen amén? El rey David cometió adulterio con Betsabé y también orquestó un asesinato, hermano, para su esposo, Urías, y trató de ocultarlo todavía. Imagínense todo lo que hizo. Pero yo te pregunto, hermano, ¿el rey David llegará a estar allá en el cielo o llegará a estar allá en el infierno? Va a estar allá en la gloria de Dios, hermano, porque nuestro Señor es misericordioso, es clemente, tardo para la ira, grande en amor,
y Él prefiere perdonar que castigar. Y al rey David le ofreció la oportunidad para poder arrepentirse de lo que había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y al igual que el rey David, a ti y a mí nos va a ofrecer la oportunidad para podernos arrepentir, hermano. Si hoy estamos respirando, si hoy tenemos vida, dale gracias a Dios. Pero aprovecha el tiempo de vida que tienes para arrepentirte de tus pecados, para arrepentirte de lo que hayamos fallado a Dios y volver a tener esa comunión con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días debe ser una constancia de decirle desde que te levantas: Señor, gracias por la vida que das. Gracias por la vida que me tienes aquí, Señor. Y al terminar nuestro día, Señor, si te fallé, perdóname. ¿Cuántos dicen amén? Porque quizás el Señor llegue en la noche, hermano, ahí cuando estemos durmiendo, como ladrón en la noche va a venir, dice su palabra. Y mejor que cuando venga, nos hayamos arrepentido, le hayamos pedido perdón a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es clemente. ¿Cuántos dicen amén? Él es tardo para la ira. ¿Cuántos dicen amén? Él es grande en misericordia. Amén. ¿Por qué no le dices gracias, Señor, por todo eso? Gracias, papá. Y volviendo al tema de David, hermanos, recuerde en la historia David, pues fue confrontado, ¿verdad? Fue confrontado de parte de Dios a través del profeta Natán, quien a través de una parábola le hizo reconocer su error, hermanos. ¿Ven? Y David en ese momento no se excusó, realmente David reconoció que pecó contra el Señor. Y incluso en el Salmo 51 podemos ver su expresión de David para arrepentirse de lo que había hecho, pidiendo un corazón puro y limpio, reconociendo que solo la misericordia de Dios podría salvarlo de lo que había cometido. Y ese arrepentimiento ejemplar que hizo David, ese arrepentimiento genuino de corazón, ese momento en que rasgó su corazón y no sus vestiduras, ese momento en que se dolió de que le había fallado a Dios, lo llevó a alcanzar la salvación, hermano, y a mantener su relación con Dios. Al grado que los discípulos, hermano, en el Nuevo Testamento hablan de David como un hombre, como un ser humano conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso también lo podemos hacer tú y yo, hermanos. Podemos ser hombres, mujeres conforme al corazón de Dios. Amén, claro que sí. Y el tema del arrepentimiento, hermano, no quedó solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento vemos a Dios insistiendo en el ser humano a que haya un arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Inició con Juan el Bautista, ahí en Mateo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Aquí era urgente arrepentirse porque la venida del reino de Dios ya estaba cerca, hermanos. Hoy en día, también la iglesia, ya hacemos el llamado y la convocatoria a todo ser humano al arrepentimiento, porque el reino de Dios se acerca, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día he visto muchos cristianos y en muchas también sociedades religiosas, hermano, en que piden oración, en que levantan el clamor, en que se reúnen para poder pedirle a Dios por la paz que está sucediendo en Medio Oriente, hermanos. Pero eso es evidencia y apunta a que el Señor ya viene. Más que pedir la paz por Medio Oriente, pidamos el perdón para alcanzar el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas señales van a suceder, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber hambres, va a haber guerras. Pero aquel
aquel que permanezca hasta el fin alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a suceder, hermano. Que no te espante lo que sucede a tu alrededor. No te debería espantar si tienes la seguridad de que te vas a ir con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, si no has arreglado tu vida delante de Dios, ponte a cuentas, hermano, porque te está dando el día de hoy para que le puedas pedir perdón, para que te arrepientas de verdadero corazón, hermano, y puedas realmente estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy pregunto nuevamente, entonces, ¿cuántos necesitan arrepentirse? Todos, hermano, porque de eso debe ser constante, hermanos, constante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, también en el Nuevo Testamento nos habla, ¿verdad?, que el Señor Jesús siguió marcando también después de Juan el Bautista el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Y que ese verdadero arrepentimiento produciera en nuestro ser, hermano, una persistente búsqueda de la vida en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el arrepentimiento que nuestro Señor Jesús enseñó, buscaba que el ser humano, buscaba que sus discípulos, buscaba que quienes lo oyeran tuvieran una persistente búsqueda de una vida santa, hermanos. Una vida caminando siempre con Dios, obedeciendo a sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro Señor Jesucristo llama, ¿verdad?, a los pecadores al arrepentimiento, hablando en esta palabra con la que iniciamos en el Evangelio de Lucas, a que hay gozo, hermano. Hay más gozo, dice, no solamente hay gozo, dice, hay más gozo todavía en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, hermanos. Imagínense si cada uno de nosotros que hoy estamos reunidos aquí en esta iglesia, hoy nos arrepentimos de algo. Oh, imagínense el fiestón que están haciendo allá en el cielo. Gloria a Dios, ¿eh? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de qué arrepentirse. Y el Señor entonces continuó hablando, haciendo su llamado, hermano, a venir precisamente a esta tierra, no a llamar a los justos, sino llamar a todos aquellos que eran pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y quizás piense en este momento, bueno, entonces, ¿que los justos no pueden fallar? Si solo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿los justos no pueden fallar? Aquellos 99 de los que se refería, ¿no pueden fallar? ¿No se pueden alejar? Claro que sí. Pero eso implica, hermano, que cada uno de nosotros tiene que estar siempre bien despierto, hermano, cuidando su vida de no fallarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento en el cristiano, uno reconoce lo que le ofende a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno reconoce que ofendió a Dios, pero uno también reconoce que es necesario pedirle perdón para poder restaurar nuestra relación con Él. Y a veces aquí, hermano, hay ciertos peligros, hermano, para aquellos que no se arrepienten. Hay ciertos peligros, hay ciertas consecuencias, porque primero que nada, una persona, un cristiano, un ser humano que no se arrepiente, pues está impidiendo ese paso a su salvación, hermano, primeramente. Ya que recuerde que el arrepentimiento es prácticamente el requisito indispensable para poder recibir
el perdón de Dios y la gracia de Dios. Amén. Ahora también, la palabra de Dios nos dice que Pablo precisamente advierte de que un corazón no arrepentido, hermanos, un corazón que no se arrepiente, un corazón que sigue manteniendo esa dureza, ese orgullo de decir, pues yo estoy bien, yo no hago nada malo, pues yo no le he fallado a Dios, pues yo cumplo con lo que la iglesia me dice, yo cumplo con lo que mi pastor me indica, soy obediente a mi pastor, soy obediente a su palabra de Dios. Pero lo dijimos incluso en una reunión de líderes, hermano, que quizás entonces estemos cayendo en religiosismo, hermanos. Y ser como aquellos fariseos que parecían sepulcros blanqueados, hermano. Que por fuera, hermanos, ¿cómo se veían? Bien. Pero por dentro, en su corazón, ¿cómo estaban? ¿Qué necesitaban aquellos? Arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Y todo aquel que en su momento entendió el mensaje de Jesús y se arrepintió, créanme que alcanza salvación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la seguridad de que todo aquel que se arrepiente de su camino de verdadero corazón genuino, hermanos, alcanza salvación. También, entonces, si no logramos el arrepentimiento, hermanos, también nos estamos llevando nuestra vida a una muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice que poca levadura leuda la masa, hermanos. Ay, pues una mentirilla blanca, no pasa nada. Hay gente que roba, hay gente que hace cosas más malas. Y es que no hay una manera de poder decir que un pecado es más grande que otro, hermano. El pecado es pecado y se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Así sea una mentirita blanca, así sea que te hayas enojado con tu hermano, así sea que hayas hablado palabras malas, así sea que haya alguien que haya regresado a los vicios, así sea en el mundo alguien que roba, alguien que mata, alguien lo que quiera, todo es pecado. Y al final todo el pecado, dice la palabra de Dios, es enemistad contra Dios. Nos aparta de Dios. Entonces, como nos aparta de Dios, todo pecado nos lleva entonces... Todo pecado del cual no nos arrepentimos nos lleva entonces a una muerte espiritual. Y eso es lo que implica el peligro que hay en no arrepentirnos, hermano. También lo que implica el no arrepentirnos, hermano, nos lleva precisamente a no reconocer el mal que estamos haciendo. Y eso nos lleva a ser rebeldes, hermanos. Y aquí no hay ningún rebelde, aquí vemos puros obedientes, amén. Así se escuchó a ver, hermano, así. Por ahí alguien dijo a ver, Aquí no hay rebeldes, aquí hay puros obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Hermano, tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que buscar el arrepentimiento todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro Señor Jesús, hermano, mostró precisamente en su misión ante esta multitud, ¿verdad?, que se encontraba cerca de Jesús, cuando les dijo estas palabras de que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahí en ese lugar donde dijo estas palabras, pues había recaudadores de impuestos, había pecadores, había presencia de fariseos, de escribas que lo criticaban negativamente, había murmuradores. Y el Maestro, el Señor Jesús, les habló del gozo que hay cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hizo a través de esas parábolas. Usó la del pastor y sus 100 ovejas, usó la de la mujer y sus 10 dracmas, y también usó la del hijo pródigo, hermanos.
Y en el caso de ella, hermanos, el hijo pródigo, la última que usó, hermanos, nos habla, ¿verdad?, la historia de manera resumida, hermanos, que al final de que el hijo entendió que había malgastado su herencia, que había hecho lo malo, que no era digno, ¿verdad?, de volver a regresar a casa de su padre, aún así, ¿quién fue el que tomó la decisión de regresar? Él mismo. No fue el padre el que lo fue a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Fue el hijo el que decidió regresar con el padre. Amén. Y con esto te quiero decir que no es Dios quien te tiene que mostrar a ti o a mí que necesitas arrepentirte. Eres tú el que tienes que reconocer que necesitas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros, sin Dios, hermano, no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros sin Dios no somos nada. En medida, entonces, de que reconozcas tu necesidad de Dios, hermano, vas a reconocer que necesitas arrepentirte, hermano. Por muy pequeño, muy ligero, dijimos, no importa, hermano, arrepiéntete de todo eso. Porque eso te va a llevar a tener la seguridad día con día de que vamos a estar allá en el cielo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ya lo dijimos, Dios es grande en misericordia, hermanos, es clemente, tardo para la ira, grande en amor, y prefiere perdonar que castigar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que tenemos, amén. Amén. Y hoy me gustaría que te pusieras sobre tus pies en el amor de Cristo, hermano,